Era una mañana como cualquier otra en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El vuelo 447 de Aerolíneas Nacionales se preparaba para despegar hacia la Ciudad de México. 137 pasajeros, 6 tripulantes, pero ninguno de ellos sabía que en menos de 40 minutos desaparecerían para siempre. El capitán Roberto Mendoza revisaba los instrumentos por última vez. 43 años, 22 años de experiencia, un piloto impecable, un hombre que jamás había tenido un accidente, un hombre que guardaba un secreto. A las 8:42 de la mañana, el vuelo 447 recibió autorización para despegar. Los motores rugieron, las ruedas se separaron del asfalto, y el avión se elevó hacia el cielo despejado de Jalisco. Todo parecía normal, pero a las 9:17, algo cambió. El control de tráfico aéreo recibió una transmisión que les heló la sangre. La voz del capitán Mendoza, temblorosa, casi inaudible, pronunció estas palabras: Torre, aquí vuelo 447. Tengo que decirles algo que debí haber dicho hace 20 años. Hubo una pausa que duró eternidades. Mi nombre no es Roberto Mendoza. Mi verdadero nombre es Miguel Herrera, y si me van a arrestar, que sea después de que aterrice este avión. El controlador aéreo, confundido, intentó responder, pero la línea se cortó. El vuelo 447 desapareció del radar a las 9:18 de la mañana. Nunca más volvieron a saber de él. ¿Qué secreto guardaba el piloto que lo llevó a desaparecer junto con 143 personas? Si esta historia te está atrapando, no te vayas, porque lo que viene te va a romper el corazón. Las primeras horas después de la desaparición fueron de pánico absoluto. Las autoridades movilizaron todos los recursos disponibles: helicópteros, aviones de rescate, equipos de búsqueda en tierra, pero el vuelo 447 había desaparecido como si nunca hubiera existido. Los familiares de los pasajeros se congregaron en el aeropuerto, madres llorando, padres gritando, hijos preguntando ¿dónde estaba su papá, su mamá? Entre ellos estaba Carmen Herrera, una mujer de 62 años que había viajado desde Michoacán al escuchar las noticias. Pero Carmen no estaba ahí por ningún pasajero del vuelo 447. Carmen estaba ahí porque había reconocido la voz en la transmisión, esa voz que no escuchaba desde hace 20 años, la voz de su hijo Miguel, el hijo que había huido de casa a los 23 años después de aquella noche terrible que cambió todo. Carmen se acercó a los oficiales de investigación, les contó quién era realmente el piloto, les dijo que Roberto Mendoza era una identidad falsa, que su verdadero nombre era Miguel Herrera, y les contó por qué había huido. Los investigadores no podían creerlo. Un piloto con documentos falsos había estado volando aviones comerciales durante 2 décadas. Había pasado todos los exámenes, todas las verificaciones de seguridad. ¿Cómo era posible? Pero lo que Carmen les contó después los dejó sin palabras. Mi hijo no es un criminal, les dijo con lágrimas en los ojos. Mi hijo es una víctima, y si desapareció, fue porque finalmente decidió decir la verdad. ¿Qué verdad había estado ocultando Miguel durante 20 años? Deja tu comentario sobre lo que crees que pasó, porque la historia que viene te va a dejar sin aliento. Para entender lo que pasó ese día en el cielo, tenemos que viajar 20 años atrás, a una pequeña casa en Morelia, Michoacán, donde vivía la familia Herrera. Miguel era el menor de 3 hermanos, un joven de 23 años que estudiaba para ser piloto. Su sueño desde niño era volar, y estaba a punto de cumplirlo, pero en la familia Herrera había un secreto que nadie se atrevía a mencionar. Don Esteban Herrera, el padre de Miguel, era un hombre respetado en el pueblo, dueño de una empresa de transportes, miembro del consejo municipal, un hombre que todos admiraban, pero detrás de esa fachada perfecta, se escondía un monstruo. La noche del 15 de marzo de 2004, Miguel llegó temprano a casa, había terminado sus exámenes y quería darle la buena noticia a su familia. Había aprobado todo. En 2 semanas estaría volando su primer vuelo comercial, pero cuando entró a la casa,
Escuchó gritos, gritos que venían del cuarto de su hermana menor, Sofía. Sofía tenía 14 años. Miguel corrió hacia el cuarto, abrió la puerta, y lo que vio, lo marcó para siempre. Su padre estaba ahí, haciendo algo que ningún padre debería hacer jamás. Miguel gritó, su padre se volteó, y en los ojos de don Esteban, Miguel no vio vergüenza, no vio remordimiento, vio amenaza. Si dices algo, le susurró don Esteban, destruiré a esta familia, destruiré a tu madre, destruiré a tus hermanos, y destruiré tu futuro. Miguel se quedó paralizado, su hermana Sofía lloraba en silencio, su mundo se había colapsado en un instante. ¿Qué hace un joven de 23 años cuando descubre que su padre es un abusador? ¿Cuándo sabe que si habla, su familia se destruirá? ¿Cuándo sabe que si se queda callado, su hermana seguirá sufriendo? Miguel tomó la peor decisión de su vida, decidió huir. ¿Puedes imaginar el peso de esa decisión? Comenta que habrías hecho tú en su lugar, porque lo que viene te va a partir el alma. Esa misma noche, Miguel empacó una maleta pequeña, tomó todos sus ahorros, y se fue de casa sin despedirse. Dejó una carta para su madre, una carta que Carmen guardó durante 20 años, una carta que decía: mamá, perdóname, no puedo explicarte por qué me voy, pero si me quedo, algo terrible va a pasar. Cuida a Sofía, cuídala como yo no pude cuidarla, algún día entenderás, algún día volveré, te amo. Carmen encontró la carta a la mañana siguiente, corrió al cuarto de Miguel, vacío, corrió a preguntarle a don Esteban qué había pasado. El muchacho se volvió loco, fue todo lo que dijo. Seguramente se fue con alguna mujer, ya volverá cuando se le acabe el dinero. Pero Miguel no volvió. Carmen lo buscó por todas partes, puso anuncios en periódicos, contrató detective privado, preguntó en todos los aeropuertos del país. Miguel había desaparecido, pero lo que Carmen no sabía era que Miguel había cambiado su identidad. Había conseguido documentos falsos, se había convertido en Roberto Mendoza, y había cumplido su sueño de volar. Durante 20 años, Roberto Mendoza fue un piloto ejemplar. Nunca tuvo un accidente, nunca tuvo una queja, volaba rutas nacionales, principalmente entre Guadalajara y la Ciudad de México, pero cada noche, antes de dormir, Roberto Mendoza lloraba, lloraba por la hermana que había abandonado, lloraba por la madre que no sabía si estaba viva o muerta, lloraba por la cobardía que lo había hecho huir en lugar de enfrentar a su padre, y durante 20 años, se preguntó la misma pregunta: ¿había hecho lo correcto? La respuesta llegó 3 días antes del vuelo 447. ¿Qué pudo haber pasado 3 días antes que cambió todo? Suscríbete para no perderte ni un detalle de esta historia que te va a tocar el corazón. 3 días antes de la desaparición del vuelo 447, Roberto Mendoza recibió una llamada que cambió su vida. Era de un hospital en Morelia. ¿Es usted familiar de Carmen Herrera?, preguntó la enfermera. Roberto sintió que el mundo se detenía. Soy su hijo, respondió con voz quebrada. Su madre está muy grave, cáncer terminal. Nos dio este número y nos pidió que lo llamáramos. Dice que necesita hablar con usted antes de morir. Roberto no lo pensó 2 veces. Pidió permiso en el trabajo, manejó 5 horas hasta Morelia, y entró a ese hospital cargando 20 años de culpa. Carmen estaba ahí, en esa cama, consumida por la enfermedad, pero cuando vio a su hijo, sus ojos se llenaron de luz. Miguel, susurró, sabía que volverías. Roberto se acercó a la cama, tomó la mano de su madre, y se quebró. Perdóname, mamá, perdóname por todo. Carmen sonrió. No hay nada que perdonar, hijo. Sé por qué te fuiste. Roberto la miró confundido. ¿Sabes? Sofía me lo contó. Hace 15 años, cuando finalmente tuvo el valor de hablar, el mundo de Roberto se tambaleó. Sofía, habló, confirmó Carmen. Le tomó años de terapia, años de dolor, pero habló. ¿Y tu padre? Tu padre está en la cárcel desde hace 12 años. Roberto no podía creerlo. Durante 20 años había cargado con la culpa.
Durante 20 años, había pensado que su hermana seguía sufriendo. Durante 20 años, había creído que su silencio había sido en vano. ¿Dónde está Sofía?, preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Está aquí?», respondió Carmen. «Ha estado esperando este momento tanto como yo». La puerta del hospital se abrió, y entró una mujer de 34 años. Una mujer que Roberto reconoció inmediatamente, pero que había cambiado tanto. Sofía ya no era la niña asustada que había dejado atrás. Era una mujer fuerte, una mujer que había sanado, una mujer que había perdonado. «Hola, hermano», le dijo con una sonrisa, y Roberto se desplomó. ¿Puedes imaginar el peso que se quitó de sus hombros? Pero lo que Sofía le dijo después cambió todo. Deja tu corazón si esta historia te está llegando al alma. El reencuentro entre Miguel y Sofía duró toda la noche. Hablaron como nunca habían hablado, lloraron como nunca habían llorado. Sofía le contó todo, cómo había sido su vida después de que él se fuera, cómo el abuso había continuado durante 2 años más, cómo había intentado suicidarse a los 16, cómo había encontrado la fuerza para hablar. Pero, ¿sabes qué fue lo más duro?, le preguntó a Miguel. ¿Qué? Pensar que mi hermano mayor me había abandonado, pensar que sabías lo que pasaba y no te importó lo suficiente para quedarte. Cada palabra era una daga en el corazón de Miguel. Sofía, no, lo interrumpió, déjame terminar. Durante años te odié, durante años pensé que eras igual que él, pero cuando crecí, cuando entendí, me di cuenta de que solo eras un niño asustado, un niño que no sabía qué hacer. Miguel lloraba sin consuelo. Pero también me di cuenta de algo más, continuó Sofía. Me di cuenta de que tu huida fue lo que me salvó. ¿Cómo? Porque cuando te fuiste, él se volvió más descuidado, más agresivo, y mamá empezó a sospechar. Si te hubieras quedado y hubieras guardado el secreto, él habría sido más cuidadoso, habría seguido abusando de mí por años. Miguel no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que? Te estoy diciendo que tu cobardía fue lo que me salvó, que tu peor decisión fue en realidad la mejor decisión que pudiste tomar. El peso que Miguel había cargado durante 20 años comenzó a desvanecerse, pero había algo más, algo que Sofía necesitaba decirle. Miguel, hay algo que tienes que saber, algo sobre papá. ¿Qué? Papá no está solo en la cárcel por lo que me hizo a mí. Miguel sintió un frío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Cuando lo arrestaron, investigaron más profundo. Descubrieron que había más víctimas. Niñas del pueblo, niñas que trabajaban en su empresa, niñas que nunca tuvieron el valor de hablar. Miguel se quedó en silencio. ¿Cuántas?, preguntó finalmente. 8 niñas más. Y ahí fue cuando Miguel entendió la verdadera magnitud de su decisión. No solo había abandonado a su hermana, había abandonado a 8 niñas más que sufrieron mientras él volaba aviones con una identidad falsa. ¿Puedes imaginar lo que sintió en ese momento? Suscríbete si quieres saber cómo esta revelación cambió todo, porque lo que viene te va a destruir. Esa revelación cambió todo para Miguel. Durante 20 años había vivido con la culpa de haber abandonado a su hermana, pero ahora se daba cuenta de que había abandonado a muchas más. ¿Qué puedo hacer?, le preguntó a Sofía entre lágrimas. ¿Cómo puedo vivir con esto? Sofía tomó sus manos. Hermano, no puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el futuro. ¿Cómo? Dejando de esconderte, dejando de ser Roberto Mendoza, volviendo a ser Miguel Herrera, y contando tu historia. Mira, ¿historia? Tu historia puede ayudar a otros. Puede ayudar a niños que estén viviendo lo mismo que viví yo. Puede ayudar a hermanos que no sepan qué hacer. Puede ayudar a madres que no sepan cómo reconocer las señales. Miguel se quedó pensando, pero si hablo, si confieso que he estado viviendo con documentos falsos, iré a la cárcel. Tal vez, aceptó Sofía, pero estarás libre, realmente libre, por primera vez en 20 años. Carmen, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Hijo, yo me estoy muriendo, en unas semanas ya no estaré aquí, pero antes de irme, necesito verte libre. Necesito saber que mi niño ya no está cargando con un peso que no le corresponde. Miguel pasó esa noche en vela, caminó por las calles de Morelia,
visitó su antigua casa, recordó su infancia, recordó sus sueños, y tomó una decisión. Al día siguiente, volvió a Guadalajara, pero ya no era el mismo hombre, ya no era Roberto Mendoza, viviendo en las sombras, era Miguel Herrera, listo para enfrentar la verdad. Tenía un plan, que pondría fin a 20 años de mentiras, pero ese plan lo llevaría a desaparecer para siempre. ¿Qué plan había ideado Miguel? Comenta qué crees que iba a hacer, porque lo que viene te va a partir el corazón. El día del vuelo 447, Miguel se levantó temprano, se duchó, se vistió con su uniforme de piloto por última vez, pero antes de salir de su apartamento, escribió una carta dirigida a las autoridades de aviación civil, una carta donde confesaba todo, su verdadera identidad, los documentos falsos, las razones por las que había huido, y una petición para que su historia sirviera para cambiar los protocolos de seguridad, para que se implementaran mejores sistemas de verificación de identidad, para que ningún otro fugitivo pudiera hacer lo que él había hecho, pero sobre todo, una petición para que se creara un programa de apoyo para víctimas de abuso familiar, un programa que ayudara a los niños que no sabían qué hacer cuando el monstruo vivía en su propia casa. Miguel selló la carta, la dejó sobre su mesa, y se fue al aeropuerto. El vuelo 447 estaba programado para las 8:45 am. Era una ruta que Miguel había volado cientos de veces. Guadalajara, Ciudad de México, 1 hora y media de vuelo, pero ese día, Miguel tenía otros planes. Mientras revisaba los instrumentos del avión, Miguel pensó en su madre, pensó en Sofía, pensó en las 8 niñas que habían sufrido mientras él volaba tranquilamente por los cielos, y pensó en los 137 pasajeros que confiaban en él para llevarlos a salvo a su destino. A las 8:42, el vuelo 447 despegó. Miguel manejó el avión con la misma profesionalidad de siempre, pero por dentro, se estaba despidiendo de la mentira que había sido su vida. A las 9:15, Miguel tomó el radio, respiró profundo, y decidió que era hora de decir la verdad. Torre, aquí vuelo 447, tengo que decirles algo que debí haber dicho hace 20 años. Las palabras salieron de su boca como un río contenido durante décadas. Mi nombre no es Roberto Mendoza, mi verdadero nombre es Miguel Herrera, y si me van a arrestar, que sea después de que aterrice este avión. Pero Miguel sabía que no iba a aterrizar, no ese día. ¿Qué había planeado hacer Miguel? Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia que te va a romper el corazón. Después de transmitir su confesión, Miguel apagó el radio, cambió la ruta de vuelo, y se dirigió hacia una zona montañosa donde sabía que no podrían rastrearlo fácilmente. Pero Miguel no era un terrorista, no era un asesino, era un hombre que había tomado la decisión más difícil de su vida. A las 9:20, Miguel activó el piloto automático, se levantó de su asiento, y entró a la cabina de pasajeros. Los pasajeros lo miraron confundidos. Era raro que el piloto saliera de la cabina durante el vuelo. Señores pasajeros, anunció Miguel con voz firme, soy el capitán Mendoza, pero ese no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre es Miguel Herrera, y hoy necesito su ayuda. Los pasajeros se miraron entre sí, nerviosos. Durante los próximos 30 minutos, voy a contarles una historia que nunca le he contado a nadie, y cuando termine, ustedes van a decidir mi destino. Miguel comenzó a hablar. Les contó sobre su padre, les contó sobre Sofía, les contó sobre su huida, les contó sobre los documentos falsos, les contó sobre las 8 niñas que habían sufrido mientras él se escondía. Los pasajeros escucharon en silencio, algunos lloraron, algunos se enojaron, pero todos entendieron. Señores, continuó Miguel, yo merezco ir a la cárcel, merezco pagar por mis crímenes, pero ustedes no merecen ser víctimas de mi cobardía, así que les voy a dar una opción. Miguel sacó un teléfono satelital. Puedo llamar a las autoridades ahora mismo, puedo entregarme, aterrizar este avión en el aeropuerto más cercano, y enfrentar las consecuencias de mis actos. Los pasajeros asintieron.
Oh, Miguel hizo una pausa dramática. O puedo hacer algo que nunca tuve el valor de hacer hace 20 años. Puedo ser valiente, puedo sacrificarme para que mi historia sirva para algo. ¿Qué quiere decir?, preguntó una pasajera. Quiero decir que puedo hacer que mi desaparición sea un misterio que obligue a las autoridades a investigar, a descubrir la verdad, a encontrar mi carta, a implementar los cambios que propongo. Los pasajeros estaban confundidos. ¿Desaparición?, preguntó otro pasajero. Señores, dijo Miguel con lágrimas en los ojos, este avión no va a estrellarse, ustedes no van a morir. Pero Miguel Herrera, sí, ¿qué había planeado hacer Miguel? Comenta qué crees que va a pasar, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Miguel les explicó su plan a los pasajeros, un plan que había estado desarrollando durante días. Señores, en 20 minutos vamos a llegar a un aeropuerto privado en las montañas de Michoacán. Un aeropuerto que muy pocas personas conocen. Un aeropuerto donde mis amigos nos están esperando. Los pasajeros se miraron entre sí. ¿Amigos?, preguntó alguien. Personas que, como yo, han vivido con secretos. Personas que han decidido ayudarme a desaparecer. Personas que van a cuidar de ustedes mientras yo hago lo que debí haber hecho hace 20 años. Miguel respiró profundo. Ustedes van a aterrizar sanos y salvos. Mis amigos los van a llevar a un lugar seguro. Les van a dar comida, agua, un lugar donde descansar. Y en 24 horas, los van a liberar. ¿Y usted?, preguntó una mujer. Llora. Me voy a entregar a las autoridades, pero no como Roberto Mendoza, como Miguel Herrera, con mi verdadero nombre, con mi verdadera historia. Los pasajeros comenzaron a entender. Señores, necesito que ustedes sean mis testigos. Necesito que cuando los liberen, le cuenten al mundo lo que pasó aquí. Necesito que mi historia sirva para algo. Una niña de 8 años, que había estado escuchando con atención, se levantó de su asiento. Señor piloto, le dijo con voz temblorosa, ¿usted era como yo? Miguel se acercó a ella. ¿Qué quieres decir, pequeña? ¿Usted también tenía miedo en su casa? Miguel se arrodilló frente a ella, y por primera vez en 20 años, se sintió realmente visto. Sí, pequeña, yo también tenía miedo en mi casa, ¿y por eso se fue? Sí, por eso me fui. La niña lo abrazó. Está bien, señor piloto, yo también me quiero ir de mi casa, y ahí fue cuando Miguel entendió que su historia no era solo suya, era la historia de miles de niños que no sabían qué hacer cuando el peligro vivía en su propia casa. ¿Puedes imaginar lo que sintió Miguel en ese momento? Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia que te va a cambiar para siempre. A las 6:00 de la mañana del día siguiente, Miguel Herrera caminó hacia la comisaría de Morelia. Llevaba consigo una copia de la carta que había dejado en su apartamento. Llevaba consigo los documentos falsos que había usado durante 20 años. Y llevaba consigo la verdad. El oficial de guardia lo miró extrañado cuando Miguel se acercó al mostrador. Buenos días, dijo Miguel con voz firme. Vengo a entregarme. ¿Entregarme de qué?, preguntó el oficial. Mi nombre es Miguel Herrera. Ayer desapareció un vuelo comercial, el vuelo 447. El piloto de ese vuelo se llamaba Roberto Mendoza. Pero Roberto Mendoza no existe, soy yo, y vengo a confesar mis crímenes. El oficial no podía creerlo. En menos de 10 minutos, la comisaría estaba llena de detectives, fiscales y agentes federales. Miguel les contó todo, desde el principio, desde aquella noche terrible, hace 20 años, hasta el momento en que había aterrizado el avión en las montañas. ¿Dónde están los pasajeros?, le preguntaron. Están bien, están seguros, en unas horas serán liberados. ¿Dónde está el avión? Está en un lugar seguro, pueden recuperarlo cuando quieran. Los investigadores estaban confundidos. Nunca habían visto un caso como este, un secuestrador que se entregaba voluntariamente, un criminal que parecía estar más preocupado por las víctimas que por él mismo. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó el fiscal. Miguel respiró profundo. Porque durante 20 años viví como un fantasma, porque abandoné a mi hermana cuando más me necesitaba, porque hay niños en este país que están sufriendo lo mismo que sufrió ella, y porque alguien tiene que hablar por ellos.
¿Se da cuenta de que va a ir a la cárcel? Me doy cuenta. ¿Se da cuenta de que puede ser por muchos años? Me doy cuenta. ¿Se da cuenta de que su carrera como piloto se acabó para siempre? Miguel sonrió por primera vez en días. Señor fiscal, mi carrera como piloto se acabó hace 20 años. Desde ese día, solo he estado jugando a ser alguien que no soy. Los investigadores no sabían qué hacer con él. Era un criminal que actuaba como un héroe, un fugitivo que parecía más honesto que muchos hombres libres, pero la ley era la ley. Miguel Herrera fue arrestado por suplantación de identidad, falsificación de documentos y secuestro, pero mientras lo esposaban, Miguel solo pensaba en una cosa: finalmente había hecho lo correcto. ¿Qué crees que va a pasar con Miguel? Comenta tu predicción sobre su destino, porque lo que viene después te va a sorprender. 24 horas después del aterrizaje en las montañas, tal como Miguel había prometido, los 137 pasajeros del vuelo 447 fueron liberados. Los encontraron en un hotel de Morelia, sanos y salvos, sin un solo rasguño, pero cuando los investigadores comenzaron a entrevistarlos, se dieron cuenta de que algo había cambiado en ellos. No parecían víctimas traumatizadas, parecían personas que habían vivido algo extraordinario. ¿Cómo los trató el piloto?, les preguntaron. Como a personas, respondió una mujer, como a seres humanos que merecían conocer la verdad. ¿En algún momento sintieron que sus vidas estaban en peligro? Nunca, respondió un hombre. Desde el momento en que nos explicó lo que iba a pasar, supimos que estábamos seguros. ¿Por qué creen que lo hizo? Porque es un hombre bueno que tomó una mala decisión hace 20 años, y porque quería arreglar las cosas. Pero la entrevista más impactante fue con la niña de 8 años. ¿Cómo te sentiste cuando el piloto te habló?, le preguntó la psicóloga. Me sentí entendida, respondió la niña, como si alguien, finalmente, supiera lo que yo siento. ¿Y qué sientes tú? Miedo, miedo en mi casa, miedo de mi papá. La psicóloga y la trabajadora social se miraron. ¿Tu papá te hace daño? La niña asintió. ¿Desde cuándo? Desde siempre, pero nunca le había dicho a nadie porque mi papá me dijo que si hablaba, me iba a pasar algo malo. ¿Y qué cambió? El señor piloto me dijo que tenía que ser valiente, que tenía que hablar, que había adultos que me podían ayudar. Esa entrevista cambió todo. Las autoridades se dieron cuenta de que Miguel no solo había confesado sus propios crímenes, había salvado a otra niña, y cuando investigaron más profundo, descubrieron que no era la única. Otros 3 pasajeros del vuelo 447 habían reportado situaciones de abuso familiar después de escuchar la historia de Miguel. Un adolescente que estaba siendo golpeado por su padrastro, una mujer que estaba siendo maltratada por su esposo, un anciano que estaba siendo abusado por su hijo. Todos habían encontrado el valor para hablar después de escuchar la confesión de Miguel. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?, les preguntó el fiscal a sus colegas. ¿Qué este hombre, con su confesión, ha salvado más vidas de las que puso en peligro? ¿Puedes imaginar el impacto que tuvo la historia de Miguel? Suscríbete para no perderte cómo terminó todo, porque lo que viene te va a emocionar hasta las lágrimas. El juicio de Miguel Herrera se convirtió en el caso más seguido del año. Los medios de comunicación no podían creer la historia. Un piloto que había vivido con una identidad falsa durante 20 años. Un hombre que había secuestrado un avión para confesar sus crímenes. Pero lo que más impactó a la opinión pública fue la carta que Miguel había dejado en su apartamento. La carta donde proponía cambios en los sistemas de seguridad de la aviación civil. La carta donde pedía que se creara un programa nacional de apoyo para víctimas de abuso familiar. La carta donde se disculpaba con las 8 niñas que habían sido abusadas por su padre mientras él se escondía. El día del juicio, la sala estaba llena. Estaban los 137 pasajeros del vuelo 447. Estaba Sofía. Estaba Carmen, que había insistido en salir del hospital para estar presente. Y estaban las 8 mujeres que habían sido abusadas por don Esteban Herrera. Cuando Miguel entró a la sala, no parecía un criminal. Parecía un hombre que había encontrado la paz. El fiscal pidió 20 años de prisión por suplantación de identidad y secuestro,
pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Uno por uno, los pasajeros del vuelo 447 pidieron hablar. Su señoría, dijo el primer pasajero, este hombre no me secuestró, me liberó de la ignorancia, me liberó de la indiferencia hacia el sufrimiento de otros. Su señoría, dijo la segunda pasajera, gracias a este hombre, mi hija encontró el valor para contarme que su padrastro la estaba abusando. Si él no hubiera hablado, mi hija habría seguido sufriendo en silencio. Su señoría, dijo el tercer pasajero, este hombre me enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto, que el valor no es no tener miedo, el valor es hacer lo correcto, a pesar del miedo, y así, uno por uno, los 137 pasajeros pidieron clemencia para Miguel, pero el momento más emotivo fue cuando habló la niña de 8 años. Señor juez, dijo con voz temblorosa, el señor piloto me salvó, me enseñó que tenía que hablar. Me enseñó que había adultos buenos que me podían ayudar. Por favor, no lo castiguen por ayudarme. No había un solo ojo seco en esa sala. Luego, habló Sofía, su señoría, mi hermano cometió un error hace 20 años. Pero ese error no lo define. Lo que lo define es lo que hizo después. Lo que lo define es su valor para confesar. Lo que lo define es su deseo de ayudar a otros. Y finalmente habló Carmen, su señoría, soy la madre de Miguel, y soy una mujer que se está muriendo, pero antes de morir, quiero decirle algo a este tribunal. Mi hijo es un héroe, no un héroe perfecto, un héroe humano, un héroe que comete errores pero que tiene el valor de enmendarlos. Carmen hizo una pausa para respirar. Su señoría, si castigan a mi hijo, no estarán castigando a un criminal, estarán castigando a un hombre que tuvo el valor de hacerlo. ¿Qué todos deberíamos hacer? Decir la verdad, sin importar el costo. ¿Qué crees que decidió el juez? Comenta tu predicción, porque el veredicto te va a sorprender. El juez se tomó 3 días para deliberar. 3 días que cambiaron la conversación nacional sobre el abuso familiar y la justicia. Durante esos días, la historia de Miguel se volvió viral. Millones de personas en todo el país debatían sobre su caso. ¿Era un criminal o un héroe? ¿Merecía prisión o perdón? Pero lo más importante, su historia inspiró a cientos de víctimas de abuso a hablar. Las líneas telefónicas de ayuda se saturaron. Los centros de apoyo se llenaron. Por primera vez en la historia del país, se habló abiertamente sobre el abuso familiar. El día de la sentencia, la sala volvió a estar llena. Periodistas, familiares, activistas y ciudadanos comunes querían conocer el veredicto. Miguel entró a la sala con la misma serenidad de siempre. Había encontrado la paz, sin importar cuál fuera su destino. El juez se puso de pie. Miguel Herrera, comenzó. Este tribunal ha revisado cuidadosamente su caso, ha escuchado a las víctimas, ha escuchado a los testigos, ha evaluado las circunstancias extraordinarias que rodearon sus acciones. Miguel esperó en silencio. Sus crímenes son graves: suplantación de identidad, falsificación de documentos, secuestro. Normalmente, estos delitos ameritarían una sentencia de entre 15 y 20 años de prisión. El corazón de Miguel se aceleró. Sin embargo, continuó el juez, este tribunal también reconoce que sus acciones han tenido un impacto positivo sin precedentes en nuestra sociedad. Su confesión ha salvado vidas. Su valentía ha inspirado a otros a hablar. El juez hizo una pausa. Miguel Herrera, este tribunal lo condena a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 2 años y medio. La sala estalló en murmullos, pero, añadió el juez, parte de su sentencia será cumplida en servicio comunitario. Trabajará con organizaciones de apoyo a víctimas de abuso familiar. Su historia será utilizada para educar y prevenir. Miguel no podía creerlo. Además, continuó el juez, este tribunal ordena que se implemente el Programa Nacional de Apoyo para Víctimas de Abuso Familiar que usted propuso en su carta. Se llamará Programa Miguel Herrera y será financiado por el gobierno federal. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Miguel. Miguel Herrera, concluyó el juez, usted cometió crímenes graves, pero también demostró un valor excepcional.
Demostró que nunca es tarde para hacer lo correcto. Demostró que la redención es posible. Este tribunal espera que su historia inspire a otros a encontrar el valor para hablar, para proteger a los vulnerables, para elegir la verdad sobre la comodidad. Miguel se puso de pie, miró a su madre, miró a su hermana, miró a los pasajeros del vuelo 447, y por primera vez en 20 años, se sintió completamente libre. ¿Puedes imaginar lo que sintió Miguel en ese momento? Suscríbete para no perderte el final de esta historia que te va a cambiar la vida. Miguel cumplió su sentencia con dignidad. En la prisión, se convirtió en consejero de otros internos que habían sufrido abuso en su infancia. Les enseñó que el dolor no justifica hacer daño a otros, que la sanación es posible, pero también que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. 2 años después de su encarcelamiento, Miguel recibió una visita que cambió su vida. Era una mujer joven, una mujer que él no reconoció al principio. Hola, Miguel, le dijo con una sonrisa. Soy Ana, fui una de las niñas que tu padre lastimó. Miguel se quedó sin palabras. Vine a agradecerte, continuó Ana. Tu historia me dio el valor para buscar ayuda, para sanar, para perdonar. ¿Perdonar?, preguntó Miguel. Sí, perdonar a tu padre, perdonar a mi familia por no protegerme, perdonarme a mí misma por haber guardado silencio tanto tiempo. Ana se acercó más, pero sobre todo, vine a decirte que no tienes que cargar con la culpa de lo que él hizo. Tú eras solo un niño asustado que no sabía qué hacer. Miguel lloró como no había llorado en años. Las 8 hemos sanado, le dijo Ana. Las 8 hemos encontrado la paz, y queremos que tú también la encuentres. Esa visita cambió todo para Miguel. Finalmente, entendió lo que su madre le había dicho. El perdón no era para su padre, era para él. 6 meses después, Miguel fue liberado en libertad condicional. Había cumplido 2 años y medio de su sentencia. El día de su liberación, lo esperaba una sorpresa. Los 137 pasajeros del vuelo 447 estaban ahí. Todos habían organizado una ceremonia de bienvenida. Bienvenido a casa, le dijeron. Bienvenido a tu nueva vida. Miguel no podía creerlo. Durante todos esos años, había pensado que era un criminal, pero para ellos, era un héroe. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó Miguel. ¿Vas a hacer lo que siempre has hecho?, le respondió la niña, que ya tenía 11 años. Vas a ayudar a otros a encontrar su valor. ¿Qué crees que hizo Miguel después de salir de la cárcel? Comenta tus ideas, porque lo que viene te va a llenar de esperanza. Miguel salió de la prisión con una meta clara: dedicar su vida a ayudar a otros. No podía volver a ser piloto. Sus documentos falsos habían terminado para siempre con esa carrera, pero había encontrado algo más importante que volar aviones. Había encontrado su propósito. Miguel se convirtió en el director del Programa Nacional de Apoyo a Víctimas de Abuso Familiar, el programa que llevaba su nombre. Viajó por todo el país, contó su historia en escuelas, iglesias, centros comunitarios. Habló con niños que vivían en hogares violentos. Les enseñó que hablar no era traicionar a la familia, era salvarse a sí mismos. Pero también habló con adultos que habían sido víctimas de abuso en su infancia. Les enseñó que nunca es tarde para sanar, que el pasado no define el futuro, y habló con padres y madres. Les enseñó a reconocer las señales, a proteger a sus hijos, a crear hogares seguros. En 5 años, el programa había ayudado a más de 10.000 familias. Había salvado la vida de cientos de niños. Pero para Miguel, cada vida salvada era una pequeña redención, una pequeña reparación por todos los años que había vivido en silencio. Un día, mientras daba una conferencia en Guadalajara, vio a una mujer en la audiencia que le resultaba familiar. Al final de la conferencia, la mujer se acercó. ¿Me recuerdas?, le preguntó. Miguel la miró con atención. Eres la mujer del vuelo 447, la que me preguntó por qué lo hacía. Sí, sonrió la mujer. Soy María, y vine a decirte algo. ¿Qué? Que mi hija, la niña que habló contigo en el avión, ahora tiene 16 años.
y se graduó de la preparatoria con las mejores calificaciones de su clase. Miguel sonrió. Quiere estudiar psicología, continuó María. Quiere ayudar a otros niños como tú la ayudaste a ella. ¿Y su situación en casa? Su padrastro está en la cárcel. Ha estado ahí desde que ella tuvo el valor de hablar, el valor que tú le diste. Miguel sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Pero hay algo más, añadió María, que ella quiere conocerte, quiere agradecerte personalmente, quiere que sepas que el hombre que ella conoció en ese avión no era un criminal, era un ángel. ¿Puedes imaginar lo que sintió, Miguel? Suscríbete para no perderte el final de esta historia que te va a tocar el corazón para siempre. La reunión entre Miguel y la niña del vuelo 447 fue emotiva. Ella ya no era la niña asustada de 8 años, era una joven de 16, fuerte, segura de sí misma. Señor Miguel, le dijo, usted salvó mi vida. No, respondió Miguel. Tú salvaste tu propia vida, yo solo te recordé que tenías esa fuerza dentro de ti. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, ¿se arrepiente de lo que hizo? ¿Se arrepiente de haber confesado? Miguel lo pensó por un momento. Me arrepiento de haber tardado tanto en confesar. Me arrepiento de haber huido hace 20 años. Me arrepiento de haber abandonado a mi hermana. Hizo una pausa, pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. No me arrepiento de haber encontrado el valor para hablar. No me arrepiento de haber ayudado a otros a encontrar ese mismo valor. La joven sonrió. Yo quiero ser como usted cuando sea grande. Como yo, valiente. Quiero tener el valor de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Miguel sintió que su corazón se desbordaba de orgullo. Entonces ya eres como yo, le dijo, porque ya has demostrado ese valor. Esa noche, Miguel regresó a su pequeño departamento, en la Ciudad de México, un departamento sencillo, pero lleno de cartas de agradecimiento de las familias que había ayudado. Se sentó en su escritorio y escribió en su diario, como hacía todas las noches, hoy conocí a la mujer en la que se convirtió la niña del vuelo 447. Hoy entendí que mi confesión no fue el final de mi historia, fue el principio. Durante 20 años viví como un fantasma, ahora vivo como un hombre libre, libre de mentiras, libre de secretos, libre de la culpa que me consumía. Mamá tenía razón, el perdón no es para el que hizo mal, es para él, que sufrió, y cuando finalmente me perdoné a mí mismo, pude ayudar a otros a encontrar esa misma libertad. Miguel cerró su diario y miró por la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Ya no volaba aviones, pero había encontrado algo mejor que volar. Había encontrado su propósito, había encontrado su redención, había encontrado su hogar. ¿Puedes imaginar la paz que sintió Miguel? Comenta que te enseñó esta historia, porque este no es el final, este es el verdadero comienzo. 10 años después de la desaparición del vuelo 447, Miguel estaba dando una conferencia en el Palacio de Bellas Artes. Era el 10º aniversario del Programa Nacional de Apoyo a Víctimas de Abuso Familiar. En la audiencia había políticos, activistas, psicólogos y miles de personas que habían sido tocadas por su historia, pero en la primera fila estaba la familia que más le importaba. Sofía estaba ahí, junto a su esposo y sus 2 hijas. Había sanado completamente, era psicóloga, y trabajaba en el programa que llevaba el nombre de su hermano. También estaban los 137 pasajeros del vuelo 447. Muchos de ellos se habían convertido en amigos cercanos de Miguel. Algunos trabajaban como voluntarios en el programa, y estaba la joven que había conocido como la niña asustada de 8 años. Ahora tenía 26 años y era una psicóloga reconocida que se especializaba en trauma infantil. Hace 10 años, comenzó Miguel, yo era un hombre que vivía en las sombras, un hombre que había huido de la verdad, un hombre que creía que su pasado lo definía, pero aprendí algo importante, aprendí que no somos nuestros errores, somos lo que hacemos. Después de cometerlos, aprendí que el valor no es no tener miedo, el valor es hacer lo correcto a pesar del miedo. Aprendí que la redención es posible, que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para hacer lo correcto. Miguel miró a la audiencia. En estos 10 años,
hemos ayudado a más de 100.000 familias, hemos salvado la vida de miles de niños, hemos creado una red de apoyo que se extiende por todo el país. Pero lo más importante, hemos cambiado la conversación nacional sobre el abuso familiar. Ya no es un tema tabú, ya no es un secreto que se guarda en la oscuridad. Hemos logrado que hablar sea visto como un acto de valor, no de traición. Miguel hizo una pausa, pero nada de esto habría sido posible sin las 137 personas que me dieron la oportunidad de contar mi historia, sin los investigadores que entendieron que a veces la justicia es más complicada que la ley, sin el juez que tuvo el valor de ver más allá del crimen, y sin mi familia, que me perdonó cuando yo no podía perdonarme a mí mismo. La audiencia se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos. Cuando terminó la conferencia, Miguel se acercó a la joven psicóloga. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, le preguntó. ¿Qué? Que ya no necesitas héroes. Te has convertido en tu propia heroína. La joven lo abrazó. Gracias por enseñarme que el valor es contagioso. ¿Puedes imaginar el orgullo que sintió Miguel? Suscríbete para no perderte historias como esta que te van a cambiar la vida. Miguel Herrera murió a los 73 años. Murió en paz, rodeado de su familia extendida, Sofía, los pasajeros del vuelo 447, y los miles de personas que había ayudado a lo largo de su vida. Su funeral fue una celebración de la vida, una celebración del valor, una celebración de la redención. En su lápida, grabaron las palabras que había dicho el día de su confesión: nunca es tarde para hacer lo correcto. Pero el verdadero legado de Miguel no estaba en esa lápida, estaba en las vidas que había tocado, en los niños que había salvado, en las familias que había sanado, estaba en el programa que llevaba su nombre y que continuó ayudando a familias mucho después de su muerte, estaba en cada persona que encontró el valor para hablar después de escuchar su historia, estaba en cada niño que ya no tenía que sufrir en silencio. El vuelo 447 había desaparecido del radar por 40 minutos, pero su impacto duró para siempre, porque a veces, desaparecer es la única manera de encontrarse a uno mismo. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. A veces, confesar nuestros peores secretos es la única manera de encontrar la verdadera libertad. Miguel Herrera voló miles de horas en su vida, pero su vuelo más importante duró solo 40 minutos. 40 minutos que cambiaron todo, 40 minutos que demostraron que nunca es tarde para hacer lo correcto, 40 minutos que probaron que el valor es contagioso, y que la redención es posible, siempre es posible.